Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a las ONG y la Gente TV. Hoy vamos a estar hablando con la doctora Palas del estudio Palas y Asociados sobre derecho a la salud, un tema súper interesante que queremos invitarte a que estés atento porque vamos a grabar con ella algunos micros sobre temas muy interesantes que seguramente puede tener respuestas legales para todos aquellos que quieras consultar. Así que hoy arrancamos con esto acá en las ONG y la Gente luego de la tanda. CDM Peluquería, lo mejor para tu estilo, masajes descontracturantes, uñas, esmaltado semipermanente y capping, make-up, perfilado y laminado de cejas permanentes, lifting y color para pestañas. CDM Peluquería, Córdoba 2153, en Instagram CDM Peluquería UNICEF 223-543-7676. Estudio Jurídico Doctora Palas Claudia, Amparos de Salud. Especialista en reclamos judiciales, administrativos y gestiones. Derecho de familia en defensa de las personas con discapacidad. Seguinos en Instagram, palasclaudia2020. Por email, palasyasociadosconsultas@gmail.com. O comunicate a los teléfonos 223-5979-757 o al 223-6953. 305. Y bien, como habíamos anticipado, vamos a hablar de salud, de discapacidad y sobre todas las cosas de derecho a la salud. Y para eso está con nosotros la doctora Claudia Palas. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá y de estar con vos principalmente. Gracias por venir, porque hace años que venimos tocando temas que tienen que ver con la discapacidad. Estamos en contacto con muchísimas instituciones a lo largo de 20 años, imagínate, y siempre el derecho a la salud es un tema. Y hoy, bueno, quiero compartir con la audiencia también que todo esto que vamos a hablar, vamos a tener la oportunidad de que todos los meses estés vos pudiendo contestar algunas preguntas también y que te quedes como abogada nuestra, ¿puede ser? Cómo no, con mucho gusto. Muy bien, muy bien. Bueno, un honor que me hayas convocado para esto y bueno, vos sabés mi vocación de servicio, así que... Hay muchas preguntas. Bien. Y el derecho a la salud creo que es un tema que tenemos que abordar, sobre todo después de la pandemia, cómo queda la situación legal de muchísimas obras sociales que por ahí no cumplen con sus compromisos. Hay de todo. Contame un poco. Sí, lo bueno es que calculo que por eso me tuviste en cuenta, es que yo soy abogada en ejercicio y de varios lugares, no solamente de acá Mar del Plata, también en Buenos Aires y en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. Bien. O sea que tengo un pantallazo de la práctica y de lo que está pasando. Mi principal vocación, porque tengo una hermana con discapacidad, me llevó a profundizar en el tema del derecho a la salud. La realidad es que el derecho a la salud está muy vapuleado. Y el tema de la pandemia fue trágico, trágico. Bueno, lo usaron también como, como una muletilla en ese momento, pero les vino al pelo también para ahondar en todas esas falencias que tiene el sistema de salud. Exacto. Y bueno, las obras sociales, ¿no? Exactamente. Lo que más noté, lo que más notamos en el estudio es que durante la pandemia hubo una epidemia de desafiliaciones. Vos decís, ¿cómo puede ser? En el momento que las personas más necesitaban su prepaga, en este caso, principalmente las prepagas tuvieron este artilugio, y más ante una pandemia mundial que no había vacunas, no había elementos descartables para el abordaje, o sea, fue todo un tema. Terrible. El tema también, otro de los temas que veíamos era el tema de el examen del COVID.
Por ejemplo, las personas que tenían permiso para... ¿Vos te acordás que la pandemia fue muy estricta? Sí, Nadie sí. se podía mover para ningún lado. Inclusive a mí como letrada tuve un caso urgente que tenía que hacer una presentación de un caso de vida o muerte, de un amparo por una operación urgente, y me pararon en la calle y no me dejaron acceder al estudio. La No, policía terrible. no. Me dice, usted no es una actividad esencial. Y bueno, recurrí a mi colegio de abogados, mencioné la circunstancia, mostré los casos que tenía en curso que era verdaderamente de vida o muerte, Qué porque si no bárbaro. recibían su operación, estos chiquitos con discapacidad o algunos eran jóvenes con discapacidad, no recibían su medicación o no recibían su tratamiento o no recibían su operación, evidentemente iban a perder su vida y yo no quería tener esa responsabilidad. Afortunadamente mi colegio de abogados Te habilitó me para que pudieras habilitó trabajar ahí. para que en estos casos que yo me movía fuera mi oficina. ¿Por qué? Porque tenía que digitalizar. O sea, viste que el Se ha sistema hecho de judicial, todo. Sí, sí, sí. el sistema judicial que tenemos nosotros es por escrito y digital últimamente. Con la pandemia es como que se había cerrado todo, inclusive los letrados no teníamos acceso a los juzgados. Pero bueno, en estos casos funcionó la buena voluntad de los juzgados, de mi colegio de abogados, de esta letrada, de mucha gente que hizo que pudiéramos seguir asistiendo a los clientes que yo tenía en mi estudio y en este caso estos pacientes de alto riesgo. Pero la pandemia fue, te voy a decir una frase para mí uno de los mejores abogados de la Argentina en materia de salud, el doctor Corbalán, que para mí es mi leading case, viste que siempre Sí, hay alguien siempre que uno hay dice, alguien que uno sigue. Él tiene sus casos de amparo de salud, son leading case en la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque es para mí uno de los mejores abogados. En la pandemia obviamente nos comunicábamos en forma telefónica y yo le decía, ¿cómo estás con el tema de los amparos en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y qué sé yo? Y él me comentaba y me dijo una frase que a mí me quedó. Me dice, vos sos abogada de trinchera. Le digo yo, ¿qué significa eso? ¿Soy buena o mala abogada? Y me dice, no, sos abogada de trinchera. ¿Por qué? Porque como nunca nos había pasado estar en una situación de aislamiento, el tema de las notificaciones, vos para notificar... Cambiaba método, cambiaba todo. Cambiaba todo. Entonces, tuvimos que improvisar ciertos sistemas de notificación porque no teníamos un instructivo de cómo accionar. Entonces, bueno, llegamos con el WhatsApp en ese momento o sacando fotos de que íbamos a llevar la demanda del amparo urgente y la obra social permanecía cerrada con los carteles que no atendían solamente en forma electrónica. O sea, bueno, estuvo muy bien con esa frase. Ay, sí, me yo mató. lo acompaño. Lo que pasa que, bueno, fue más metódico que yo, que cuando me piden la recomendación de un abogado, digo, te recomiendo a la doctora Palas, que es una leona. Yo me pongo así, bueno, tiene que ver con la pasión que uno ejerce en su profesión, sin lugar a dudas. Una vocación que lleva a esto, a resolver casos que por ahí nadie puede resolver. Bueno, y por eso queremos brindarle a la audiencia de las ONG y la gente la oportunidad de poder hablar con vos, poder comunicarse con vos y a través de estos micros programas que vamos a hacer. Hoy hacemos un programa completo para que la gente te conozca, pero vamos a arrancar en unos meses nomás a hacer, en poquitos días, en hacer esto. Por lo menos para orientar, o sea, para desmitificar el tema de la salud, porque parece que el tema de la salud y los tratamientos son potestad de las obras sociales o prepagas. O sea, vos necesitas una prótesis, no, tenés que, un ejemplo, no tiene que ser la prótesis nacional porque la importada, y tu médico te dice que la prótesis nacional se va a romper, entonces, ¿te corresponde o no? Sí, te corresponde la importada, por más que te hablen del PMO, por más que el PMO es el programa médico obligatorio, que les digo, está desactualizado. Entonces, a veces, ciertas circunstancias hay que plantearlas en forma judicial. Siempre mi estudio, la gente, porque trabajo con equipo de gente, es tratar de solucionar el tema por la vía administrativa. O sea, para mí realizar una acción de amparo es la última instancia. Tratamos de solucionarlo en forma administrativa, pero a veces sucede que
en forma administrativa no se soluciona, las cosas son urgentes. Si tenés una fecha de operación dentro de un mes, administrativamente, mandás una carta de documento, haces la denuncia a Superintendencia de Salud, etcétera, etcétera, y no hay respuesta, y bueno, tenés que hacer el amparo. Bueno, te digo que esto de la parte administrativa también es complejo y creo que la ciudadanía en general puede necesitarte. Yo he pasado por algunos casos similares y me decís, bueno, vamos a hacer la parte administrativa. No es lo mismo cuando uno va a una entidad solo como usuario o beneficiario de esa prepaga que cuando llega una notificación de un letrado. Exacto. Sin dudas. Exacto. O sea, ¿es una previa al recurso de amparo? Sí. ¿Es mejor? Sí, pero es mejor que lo haga un letrado. Sí, sí. Igual, nosotros lo que tratamos de hacer, ahora incorporamos en el estudio el tema de las denuncias en Superintendencia de Servicios de Salud. Ah, bien. En algunos casos, o sea, de todas las denuncias, el éxito que logramos, y yo te diría que un 30%, y no llegamos a otra instancia. Pero es acotado también. Claro. Es más, a veces desde Superintendencia le dicen a mis clientes que mando, o sea, no es que mando, yo trato de siempre arreglar antes de hacer el juicio, de que la persona vaya a su obra social, le comunique lo que necesita, con certificado médico, con todo lo que corresponde, sí. Obviamente, que estén notificados de esto. Y después tratamos también que, digo obra social y prepaga porque me gustaría hacer esta diferenciación. Si vos tenés una obra social que es sindical, es obra social. Si vos tenés Galeno, OSDE y otras que son prepagas, es otra legislación y otra temática. Bueno, eso quiero que me lo expliques. Y también quiero que hablemos un poquito de discapacidad y esos Bien. Recursos de amparo en los que estás súper aceitada, lamentablemente, sí. lamentablemente. Pero vamos a una tanda. Dale. Y al regreso sí hablamos de eso. Ya volvemos. Centro de Estética Flor de Lis, depilación láser, método Candela, para pelos claros y rebeldes. Depilación soprano, tratamientos corporales y faciales, perfilado de cejas y servicio de uñas. Centro de Estética Flor de Lis, en sus dos direcciones, España entre Bolívar y Colón y en Bosque Alegre. Teléfono 223-579-7600. Seguinos en Instagram, Flor de Lis MDQ. Doctor Carlos Scacchi, médico homeopático clínico. Tratamientos de obesidad, asma, alergias, menopausia, trastornos hepáticos y celuloterapia regenerativa con células embrionarias. Cuidamos tu salud. Consultas al 223-5320280. Salta Casi Alberti. Greenhouse Viviendas, arquitectura sustentable, construcción en seco, diseños exclusivos, conciencia ecológica. Viviendas Greenhouse, Avenida Paso 3175, búscanos en redes, teléfono 223-5694-000. Comida libanesa en Mar de Plata, sí, chaguarmas y platos típicos de la cocina libanesa para todos los gustos. Para este frío, falafel, kafta, kibe, arroz libanés, empanada fatay y claro que el principal, el chaguarma. Y sencillo de ubicar, comida libanesa en el centro libanés y consigues las delicias de Mahal, una experiencia que te hará viajar. Pedí por delivery al 223-617-2694. Estamos con el salón abierto todos los días en Moreno 3651. En redes sociales, Mahal Catering, cocina libanesa. Estudio Jurídico Doctora Palas Claudia. Amparos de Salud. Especialista en reclamos judiciales, administrativos y gestiones. Derecho de familia en defensa de las personas con discapacidad. Seguinos en Instagram, Palas Claudia 2020. Por email, palasyasociadosconsultas@gmail.com o comunicate a los teléfonos 223-5979-757 o al 223-6953-305.
Muy bien, continuamos con la doctora Palas. Bueno, tenés el estudio Palas y Asociados, estás Sí. trabajando con tu equipo y habíamos quedado en explicar un poco la diferencia entre obra social y prepaga. Perfecto. Bueno, es importante, ¿por qué? Porque aplica diferentes legislación. En el caso de las obras sociales, son las sindicales mayormente, se los explico a grosso modo, son las que son afiliados por algún tema laboral. O sea, si vos sos panadero, vas a tener la obra social de los panaderos. Claro. Si sos empleado de comercio, vas a tener OSECAC. En cambio, las prepagas son aquellas obras sociales que vos elegís, como Galeno, como OSDE, Sweet Medical. Pero la diferenciación que tenemos que hacer es a los efectos del reclamo. Bien. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser una obra social sindical o una obra social que una prepaga. El tema de la responsabilidad en cuanto al afiliado se agrava con el tema de las obras sociales. Sí, por ejemplo, tengo que hacer un reclamo a IOMA. Bien. Se agrava porque Claro. tiene otras obligaciones. Claro, más IOMA, que es la provincia, tiene otro tema, tienen otras obligaciones. Bien. Y tienen otras legislaciones aplicables al caso, que es en favor, obviamente, del que reclama. Y aparte, algo que tienen todas en común, que es quién las controla. ¿Quién controla las prepagas y quién controla a las sindicales? Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. Ok, tienen un solo Todas ente. son controladas. Entonces, cuando vos tenés un problema que no lo podés solucionar con tu obra social o prepaga, y andá a Superintendencia de Servicios de Salud y hacé la denuncia y explica lo que te pasa. Cuando no te quieren aceptar un tratamiento, cuando no te dan la cobertura, cuando te cansaste de presentar una y otra vez los mismos trámites y siempre se pierde algo, porque siempre se pierde algo. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, el organismo de control es Superintendencia de Servicios de Salud. Lo bueno del internet es que vos podés googlear y siempre tenés una solución a algo. Ah, mirá qué Viste bueno. que es como el Sí. oráculo Sí, del día de Google. hoy. Sí, sí. Inclusive, cuando vos tenés un tema de salud o un tema de un amparo de salud, tenés los organismos judiciales estatales que te tienen que asistir en Claro, forma gratuita. claro. Que eso siempre lo vamos a repetir en cada uno de nuestros micros para aquellas personas que no tienen acceso a poder pagar un abogado particular, que tienen un problema concreto, y explicarles cómo tienen que acceder a las defensorías públicas. Eso lo vamos a explicar en algún momento y lo vamos a reiterar siempre porque Bien. es muy útil. Vamos a hablar de muchísimos temas. Creo que la gente también va a ir proponiendo algunos temas a través de las mismas consultas que te van a ir llegando. Que bueno, antes de despedirnos quiero que dejes todos tus datos para que de alguna manera la gente ya pueda entrar en contacto. Contame cómo es esto, ¿por qué se le reclama más a las obras sociales en general y a las prepagas? ¿Cuáles son esos temas con los que suelen no cumplir y por eso la gente llega a vos y hace el reclamo judicial? Generalmente la gente cuando llega al estudio, en mi caso, es por recomendación, que eso no, la verdad que es como un mimo para mí porque yo le pongo mucho corazón a lo que hago y los que me conocen saben que es así. Que es cierto, sí, sí. Y entonces cuando llegan ya están con un tema de que papás agotados. Vamos a hablar de la discapacidad. En la discapacidad es muy particular. ¿Por qué? Porque vos tenés padres que están agotados. Claro. Agotados de médicos, agotados de tratamientos, agotados de no, y de golpearse con todo. Y sin dormir en algunos casos, dependiendo de la discapacidad que su hijo tenga. Entonces, y aparte trabajar, la inflación, es un combo. Vivir hoy en día no es fácil. Entonces, el afecto que, aparte del humano y de la recomendación, tiene que haber del letrado, una consideración especial por el tema, ¿no? Porque el padre que viene al estudio y tiene un hijo o varios hijos con discapacidad, como tenemos, el agotamiento que tienen es tal
que a veces no pueden ni siquiera retener qué es lo que tienen que hacer. Necesitan un apoyo más allá de lo legal, ¿no? Más allá de lo legal. Entonces, obviamente que la mayoría están con tratamiento psicológico ellos mismos para afrontar el tema del día a día. Lo que notamos nosotros es una falta de humanidad. Una falta de humanidad administrativa en todos los ámbitos con referencia a la discapacidad. No puede ser que todos los años tengan que presentar el certificado de discapacidad ante discapacidades que son de por vida. O sea, siempre, entonces los papás me dicen, hay obras sociales que tienen que presentar cada 6 meses los mismos papeles. Para corroborar que sigue siendo una persona con discapacidad. Y para renovar el tratamiento que es, o sea, se sabe que en ciertas situaciones, por ejemplo, los chicos con TEA, con autismo, los tratamientos son iguales, o sea, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología. Entonces tienen que presentar. Bueno, los padres lo hacen, porque yo siempre recomiendo presentar todo lo que te piden. Anotá, yo siempre digo, anotá qué es lo que te piden, para que no vayas y vengas un montón de veces. Porque ¿qué pasa? Un papá que tiene un nene con discapacidad, por ejemplo, un nene que está en silla de ruedas, o tiene parálisis total, y no tiene con quién dejarlo. ¿Cómo hace para ir y volver? No tiene nadie que le haga el trámite. ¿Por qué suceden esas cosas? Amén de las personas mayores. Nosotros tenemos un caso en el estudio de una persona que es invidente y vive sola. ¿Vos sabés lo que significa para esa persona invidente hacer un trámite ante IOMA? Terrible. Claro, terrible. Decir que se maneja con el teléfono. Igual con este caso aprendimos un montón cómo se maneja ella y el tema del teléfono. Para ella el teléfono es su forma de vida. Obviamente que el reclamo para esta persona invidente fue el tema de un sistema de apoyo en el hogar. ¿Por qué? Porque ella no quería ir a un geriátrico. Decía, yo no quiero ir a un geriátrico, quiero estar en mi casa. En una casa humilde, pero yo quiero estar acá, me decía ella, de mi confort. Tenía su teléfono, tenía IOMA tuvo que cumplir. Cumplió IOMA. Bien. Nos costó, pero la verdad que hasta IOMA los conmovió el caso, porque bueno, estuvo sola, como ella no veía, se quiso prender el fuego, bueno, imagínate lo que Sí, fue. un desastre. Se prendió fuego ella, fue un desastre. A raíz de ese episodio, bueno, hablamos con IOMA se movió, y sinceramente nos cumplieron, no puedo decir nada porque los abogados de IOMA se portaron bárbaro, IOMA administrativo de Independencia también. ¿Lo que más te consultan es sobre discapacidad o hay otros temas en las obras sociales que también están como un poco reticentes? Lo que más me consultan es por discapacidad, por recomendación, y lo que estamos notando es el tema de las operaciones, que generalmente las prótesis que aprueban las obras sociales por auditoría interna son de deficiencia en calidad en relación a las importadas. Claro. Eso lo dicen los médicos, no lo digo yo porque yo no soy médica. Claro, pero bueno, hay como con el tema de las importaciones problema. Se ha generado esto, ¿no? Bueno, esto es lo que te habilita tal obra social. Sí. Y el médico te dice, sí, te habilita esto, pero la verdad que yo no me animo a operarte con esa prótesis. Exacto. Y suele pasar. Suele pasar. Sí. Tuvimos un caso de un muchacho de 30 años que el traumatólogo se negaba a operarlo y ponerle esa prótesis porque le dijo textualmente, vos tenés 30 años, tenés de promedio de vida 40, 50 años más. Sí. Si yo te pongo esta prótesis, te voy a tener que volver a operar dentro de 5 a 10 años. Dice, esta prótesis, el traumatólogo textual y me lo puso en el certificado médico, esta prótesis no se la pondría ni siquiera una persona de 80 años. Entonces, cuando el médico te lo está diciendo, lo presentás a la obra social, les explicás, le das el fundamento de por qué no puede proceder la prótesis que ellos aprueban, y bueno... Realmente, bueno, hay muchísimos casos interesantes, muchísimo. Y bueno, con esto de lo que queremos brindar es un servicio, por esta vocación de servicio que sabemos que tenés. Gracias. Y que el programa obviamente apoya, así que desde las ONG y la gente vamos a tener la suerte de tenerte para que, bueno, cada vez que hagamos un encuentro,
todos los viernes a las 9 de la noche, con sus repeticiones y todo, podamos tener 10, 15 minutos de algún tema que nos puedas orientar y por supuesto, bueno, vamos a dejar tus datos para que la gente te ubique, pero bueno, ¿en Instagram estás? Sí, la verdad que con las redes sociales, yo soy de otra generación, acá me cuesta, pero sí, tengo Instagram, PalasClaudia2020, es en mi Instagram, y bueno, y en cualquier consulta por email, claudiaandreapalas@hotmail.com, que es mi mail, y podremos derivarlos dependiendo de cuál sea su circunstancia. Vuelvo a repetir, la persona que no tiene recursos para un abogado, nosotros gentilmente le decimos dónde se tiene que dirigir. Si me escriben por ese tema, le facilitan todo. Le facilitamos, o sea, no significa que porque me escriban me tenga que contratar. Eso lo quiero dejar en claro, porque si vos no tenés recursos, nosotros te vamos a orientar hacia dónde te tenés que dirigir, pero sí o sí el reclamo tiene que estar. No te quedes con lo que necesitas. Bien, perfecto. Bueno, para nosotros un placer, un orgullo tenerte, Clau, y por supuesto, bueno, sos te tenemos la mesita de luz como consulta permanente, como consulta permanente. Bueno, gracias, sí, lo bueno es que, o sea, lo que hacemos nosotros es estar en la calle, en la práctica, entonces los casos son dinámicos. Es lo que nos surge día a día y bueno, y desde ese lado podemos ser de utilidad. Y va generando jurisprudencia, digo, como tenerlo como un antecedente. Entonces, de tantos casos que resuelven, está buenísimo. Eso es real. Me encanta. Bueno. Gracias por venir. No, gracias. Lore. Depósito Juncal, años de trayectoria familiar contribuyendo con la limpieza y el orden en Mar del Plata y la zona. Te invitamos a que juntos cuidemos el medio ambiente. La planta recuperadora funciona en San Lorenzo 6040. Consultas @depositojuncal.com.ar 223-477-1829. Depósito Juncal, 60 años haciendo de tu chatarra un recurso. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que si quieren volver a ver este y otros programas, pueden hacerlo en la plataforma de YouTube. Por supuesto, nos volvemos a reencontrar acá en Canal Somos Mar del Plata, Necochea, todos los viernes a las 9 de la noche. Muchas gracias.